Hola a todos. Acaba ya el verano, pues hemos tenido diariamente información y sobre todo opinión constante sobre el coronavirus, sobre su gestión y sobre todo lo que lleva copando nuestros medios de comunicación pues 7 u 8 meses. Pero me quiero detener en un escrito que publicó en XL Semanal hace una semana el periodista y escritor Arturo Pérez Reverte. El artículo se titula "No vimos bastantes muertos". Lo que el artículo no viene a decir es que hay una cantidad de rebrotes inasumible, que esa cantidad de rebrotes son causa de la inconsciencia de la gente y que esa inconsciencia de la gente es causada porque los medios de comunicación durante los meses duros del coronavirus y del confinamiento, es decir, marzo, abril y mayo, no expresaron con suficiente crudeza el drama de la muerte y de la enfermedad que estábamos sufriendo en los hospitales, en los sanatorios, etc. Es decir, básicamente todos los rebrotes son de nuevo culpa del gobierno. Y es que Arturo Pérez Reverte no pone sino por escrito una opinión muy extendida que tiene gran parte de la población española y de la opinión pública, y es básicamente que los medios de comunicación deberían haber puesto a muertos, a los sanatorios abiertos, el Palacio de Hielo, pues mostrando pues todos los cadáveres que allí había, o incluso gente muriéndose en la UBI, no lo sé, no sé exactamente qué es lo que pretende la gente que dice que la causa de nuestra inconsciencia es que los medios de comunicación no volcaron de una manera trágica y de una manera, no sé si decir sangrienta, aquel drama de la muerte en los momentos más, en los picos más duros del coronavirus. Pero a esta opinión tan extendida, y que insisto, focalizo en Arturo Pérez Reverte, aunque dudo que el escritor vaya a ver este vídeo, es varias puntualizaciones. En primer lugar, decir que no es verdad. Tanto en España como de fuera nos han llegado imágenes muy duras, desde los féretros en el Palacio de Hielo de Madrid, como de los cementerios o tanatorios que no daban abasto en Italia, igualmente en Brasil nos han llegado imágenes, tanto en fotografía como en vídeo, de enfermos en las UCI, en la UBI, de personas que se amontonaban de alguna manera haciendo cola en la urgencia o en los pasillos de los hospitales porque no se daba abasto, intubadas, llenas de cables, etcétera. O sea, sí hemos tenido imágenes lo suficientemente crudas, lo suficientemente duras, directas, que nos apelaban a la gravedad de lo que estábamos viviendo y sobre todo nos estaban avisando de lo que nos podía llegar a las personas que todavía estamos sanas, ¿no? Por tanto, no es verdad. A lo mejor tendríamos que debatir a partir de qué número de imágenes es suficiente o bastante, pero yo creo que con los 4 o 5 ejemplos más crudos era más que de sobra suficiente para entender la gravedad de lo que nos estábamos enfrentando. Pero ahora vamos a ponernos en el segundo caso, es decir, vamos a imaginar, vamos a dar por buena la premisa de la que parte Pérez Reverte, decir que es que no vimos nada, o que apenas hemos visto, que apenas hemos tenido testimonio directo por imágenes de la muerte o de la enfermedad por culpa del coronavirus. En mi opinión, no hace falta, o no debería hacer falta. ¿Por qué? Pues porque creo que no habría sido útil, que no habría sido bueno, que no es necesario y que en todo caso puede ser altamente contraproducente. Y quiero explicaros por qué. En primer lugar, una razón, no sé si decir ética o moral, que es que las víctimas no deben ser cosificadas. Es decir, haber sacado imágenes de personas en la UBI, en la UCI o en los cementerios o cadáveres, creo que es cosificar a las personas para que sirvan, no sé bien de qué tipo de espectáculo dramático, no sé de qué tipo atractivo, trágico, para que nos conmocionen las imágenes. Por tanto, en sí mismo creo que está mal utilizar a las víctimas, a los muertos, para conmocionar al resto de personas que siguen vivas. Creo que los muertos se merecen un respeto, una dignidad, una privacidad y una intimidad que debe ser salvaguardada independientemente de lo que pensemos los demás. Y en segundo lugar, y aquí voy a extender algo más, cuando nos enfrentamos a situaciones duras, nuevas, complejas, en las sociedades democráticas debemos regirnos por la razón y no por la emoción. Efectivamente, y abro comillas, dice Pérez Reverte en su artículo: si no enseñas, fotos entiende, no conmueves. Ahí está la clave. Arturo Pérez Reverte y la gente que piensa como él entienden que hay que conmocionar a la población para que la población reaccione, para que la población se sitúe, para que la población tenga una actitud u otra. Y creo que ese es un error enorme en el que no debemos caer. Porque el muelle que nos mueva a comportarnos de una manera u otra debe ser la reflexión y nunca la conmoción. Y la reflexión ha sido totalmente posible porque hemos tenido la información suficiente.
diariamente, todos lo sabemos de sobra, hemos tenido datos, referencias, estudios tanto de la cantidad de víctimas, de muertos, como las opiniones científicas, debates sobre si mascarilla sí, mascarilla no, qué métodos, qué vacunas, qué medicamentos. Es decir, hemos tenido una sobrecarga informativa lo suficientemente grande, actualizada y diaria como para que tomáramos las reflexiones necesarias para tomar las medidas de protegernos a nosotros, protegernos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros padres y sobre todo proteger a la sociedad en su conjunto. Por tanto, la reflexión ha sido posible gracias a toda la información. Las imágenes son solo necesarias cuando hay una realidad, digamos, totalmente nueva, o que nadie conoce, o que nadie nos ponemos a imaginar. Pongo por ejemplo, cuando los soviéticos grabaron algunos campos de concentración nazis, era necesario, por duro que fuera, mostrarlo al mundo porque nadie se podía imaginar lo que había ahí. Por mucho que se contara, era necesario poner una imagen y no solo conmocionar, sino informar de lo que estaba ocurriendo. Por tanto, las imágenes, por crudas que sean, insisto, son necesarias ante realidades nuevas o inimaginables. Pero este no es el caso. Hemos tenido una sobrecarga informativa, lo que hoy se da en llamar una casi infoxicación en torno a la gravedad del coronavirus en España, en Europa, en el mundo, comparativas diarias de muertes, de fallecidos, de UCI, de UBI, de asintomáticos, etc. Por tanto, no era necesaria añadir a la información imágenes. Y esto además porque podríamos haber tenido consecuencias de todo tipo. Consecuencias me refiero a apelar a la conmoción antes de a la razón. ¿Y a qué me estoy refiriendo? En primer lugar, cuando se apela a la emoción, a la conmoción de la sociedad en su conjunto, se puede generar una enorme precipitación. Es decir, que las decisiones que la gente tome se hagan en caliente. Las imágenes lo que generan es un impacto inmediato muy grave que puede generar todo tipo de prisas o de circunstancias sobrevenidas que realmente no estén reflexionadas. Actitudes irreflexivas, atropelladas, como por ejemplo, todo lo vimos cuando se acabó el papel higiénico en muchos supermercados de España. Eso no era necesario y eso era fruto de la precipitación ante la imagen de ficticia gravedad que tenía la gente. Claro que la situación era grave, pero no era grave con respecto al desabastecimiento de los supermercados. Por tanto, ojo, porque cuando apelamos a la conmoción se pueden generar todo tipo de realidades precipitadas, irreflexivas, absurdas, como insisto, pasó con el papel higiénico. En segundo lugar, el segundo riesgo de mostrar imágenes, de conmocionar a la gente, puede derivar en una circunstancia de fugacidad. Las conmociones necesitan a veces respuestas muy cortoplacistas, es decir, veo algo que me conmociona, que me abruma y que por tanto yo necesito tomar una decisión aquí y ahora. Pero se corre el riesgo de que cuando ese estímulo desaparezca, también desaparezca la consecuencia que yo quiero llevar a cabo. Es decir, si no me ponen imágenes muy a menudo, llega un momento en el que yo no tengo ningún tipo de aliciente para tomar decisiones como por ejemplo ponerme mascarilla. De manera que se crea una dependencia. ¿Por qué? Porque la imagen, digamos, tiene una vigencia muy corta. Si no hay imagen, la gente no toma consecuencia. Por tanto, la conmoción también es muy fugaz, es muy pasajera. De algún modo podemos decir así como que se arman revuelos como fuegos artificiales que se apagan muy rápido. Quizá todos recuerden lo que pasó tristemente con aquel niño que murió, refugiado sirio, que murió, creo que recordar, en las costas de Turquía. Es verdad que en ese momento, los 2, 3, 4 días posteriores a las portadas de los periódicos con esa imagen, aquello generó una auténtica conmoción internacional. ¿Pero qué pasó después? Absolutamente nada. Los refugiados siguieron en una situación realmente insostenible, de peligro, de hambre, de huida, y nunca se les ayudó del todo. La imagen causó un impacto puntual, pero nunca tuvo una consecuencia real, seria, sólida, profunda a largo plazo. ¿Por qué? Porque era una imagen que conmocionaba, pero no había calado una reflexión profunda en la sociedad. En tercer lugar, otro de los riesgos que tenemos cuando dependemos de las imágenes para conmocionar y para que la gente reaccione es la normalización. La historia nos demuestra cómo, por ejemplo, en la sociedad del antiguo régimen, hasta hace 200 años, era muy común que cuando tú llegabas a una ciudad, pues apareciera la gente ahorcada afuera, las murallas, o las cabezas de gente clavadas en picas como método de aleccionar, como manera de prevenir a la gente que no cometiera delitos, porque en esa ciudad la ley se cumplía y existía la pena de muerte. O, por ejemplo, cuando los chiquillos corrían entre los autos de fe de la Inquisición y aquello eran espectáculos para todos los públicos para luego ser quemados a las afueras de las ciudades. Es decir, durante muchos siglos la humanidad ha convivido con la violencia y eso no ha hecho que la gente odie la violencia, al contrario, la ha incorporado a su vida y ha llegado un momento en el que eso incluso podía resultar hasta divertido. Pensemos en la antigua Roma, los gladiadores, etcétera, ¿no? Si tuviéramos imágenes violentas todos los días, como por ejemplo también se le critica a los jóvenes con los videojuegos violentos, llega un momento en que tú normalizas la violencia, la muerte, la tragedia y por tanto incluso puede llegar a no causar ningún impacto. Entonces se puede producir una situación como de escalada
cada vez necesitar una imagen más dura, más cruda, porque la gente va banalizando la violencia, la muerte que ha visto hasta entonces. Por tanto, insisto, tampoco sirve de nada conmocionar con imágenes porque se puede llegar a normalizar y llega un momento en el que se insensibilice a la población. En el otro lado tendríamos el efecto rechazo, es decir, si por un lado ponemos normalizar, por el otro tenemos que la gente rechace esas imágenes que tú estás comiendo y de pronto te pongan una imagen de en un cementerio un montón de cadáveres hacinados por culpa del coronavirus o causados por el coronavirus. Por tanto, lo que hace la gente es cambiar de canal. Si tú estás viendo una revista o un periódico en casa tranquilamente y de pronto te aparece la imagen en primer plano de un fallecido, creo que eso no es agradable y la gente, lejos de empatizar, lo que hace es rechazar, cerrar el periódico, cambiar de canal o quitar esa imagen de Facebook o de Twitter o lo que sea. Por tanto, tampoco es cierto que las imágenes del todo conmocionen. A una gran parte de la población le choca tanto que lo que hacen es apartar la mirada y por tanto no se sensibiliza a la población tampoco. Y por último, y quizá el transversal de todo esto, para mi gusto es que es inútil. Pérez Reverte se queja en su artículo de que la gente cree que el drama no va con ella. Pues eso tampoco va a pasar con los medios de comunicación, a no ser que tú veas a un ser muy querido, muy cercano, en la misma cama, en la UCI, o enterrando a un ser querido en un cementerio. No creo que sea plausible pensar que porque tú en la televisión, o en los medios de comunicación, o en Facebook, o en un periódico, veas a mucha gente en un tanatorio, o veas a muchos muertos en la morgue de un hospital, te vayas a sensibilizar. No creo que eso pase, porque esa frialdad de la que se queja Pérez Reverte sigue existiendo con un medio de comunicación por medio. Eso no acerca del todo a la población. De hecho, creo que él mismo se contradice al final del artículo cuando dice: el ser humano es un animal tan estúpido que ni mostrándole de cerca el horror ni restregándole la cara por la sangre es capaz de sentirse personalmente afectado. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, señor Pérez Reverte? Si después de todo eso, después de decir que deberían haberse acercado todas esas imágenes en los medios de comunicación, usted mismo reconoce que ni siquiera eso hubiera sido necesario porque el ser humano tiene esa actitud de alejarse, pues que los medios de comunicación no acercan, como mucho muestran, pero muestran con todos los riesgos que acabo de comentar. ¿Cuáles son esos riesgos? Bien, pues que la gente tome decisiones, en el caso de que las tome, impulsivas, fugaces, a corto plazo o incluso alocadas, que tome algunas decisiones acertadas, pero que las tome realmente con una vigencia muy corta, que nunca las llegue a tomar porque bien las imágenes le generen rechazo, bien porque las normalice o bien porque realmente nunca se sienta aludido tan cerca porque la televisión o un periódico no es algo que realmente nos toque tan directamente. Sí estoy de acuerdo, no obstante, en un punto de reflexión que aporta el artículo, cuando dice: acabando agosto, puesto de coronavirus hasta las trancas, estamos protestando porque no nos dejan bailar en las discotecas. Esta amargura que muestra Pérez Reverte la comparto plenamente, pero disiento totalmente en la causa hacia la cual este autor vuelca la responsabilidad, es decir, en los políticos como causantes de que los medios de comunicación no muestren imágenes. No estoy de acuerdo. Creo que una sociedad democrática, madura, avanzada, que aspira a reflexionar por encima de la conmoción, creo que debe estar basada en la educación. En una educación, y no solo hablo del sistema educativo, sino una educación colectiva. Hablo de las leyes, hablo de la moral, hablo de casa, hablo de los amigos, hablo de la familia. Hablo de un sistema en el que entendamos que no somos meros consumidores de medios de comunicación, sino que también somos ciudadanos. Y que en el respeto a uno mismo, en el respeto a los demás, es como se consigue una sociedad justa, libre e igualitaria. No a través del drama, de la conmoción, de las emociones, en definitiva, de apelar a nuestras más bajas pasiones, que es como se han regido las sociedades durante los últimos siglos. Si aspiramos a un cambio social de verdad, hacia una sociedad de futuro, creo que también tenemos que cambiar esta mentalidad de que la conmoción está por encima de la razón, cosa que, como sabemos, ha traído gravísimas consecuencias en la historia de la humanidad.